Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura que los dejará con la boca abierta, totalmente sin aliento. Vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la deslumbrante Demet Özdemir, y sus confesiones más íntimas y sorprendentes sobre el amor. Si han escuchado bien, vamos a desvelar esos secretos que la hacen tan fascinante, tanto dentro como fuera de la pantalla. Si son fans de Demet o simplemente les encanta el drama, las historias de amor y las confesiones sinceras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. No se arrepentirán. Demet Özdemir, ese nombre que evoca sonrisas, miradas intensas y una dulzura inconfundible. La hemos visto brillar en innumerables producciones, cautivándonos con su talento y carisma. Desde sus inicios, su ascenso ha sido meteórico, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco y conquistando corazones a nivel internacional. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella, de esa sonrisa que ilumina las pantallas? ¿Cómo vive el amor esta actriz que parece tenerlo todo, esa mujer que transmite tanta pasión en cada uno de sus personajes? Pues hoy vamos a descubrirlo. No se trata solo de sus relaciones públicas, de los rumores que a veces surgen, sino de sus propias palabras, de esas confesiones que ella misma ha compartido, a veces tímidamente, otras con una valentía que te desarma. Y créanme, hay mucho para analizar, hay capas y capas de profundidad que revelan a una mujer en constante crecimiento y búsqueda de la plenitud. Imaginen esto, una entrevista íntima, quizás una sesión de fotos donde las preguntas fluyen de forma natural, o incluso un momento de reflexión en sus redes sociales donde se abre un poco más de lo habitual. Es en esos instantes, en esos resquicios de su vida privada, donde a menudo encontramos las gemas más valiosas, las verdades que la hacen tan humana y relatable. Demet, a pesar de ser una figura pública muy observada, un foco constante de atención mediática, ha logrado mantener ciertos aspectos de su vida privada bastante resguardados, protegiendo su intimidad con una elegancia discreta. Sin embargo, cuando habla de amor, cuando se abre sobre este sentimiento universal, se nota una autenticidad que traspasa la pantalla, que llega directo al corazón de quienes la escuchan. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y que estoy segura que a muchos de ustedes también, es su perspectiva sobre el amor a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida. No es la misma Demet de hace 5 años que la de ahora. La vida, las experiencias, las lecciones aprendidas, todo eso va moldeando nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Ella misma ha hablado de cómo sus experiencias, tanto positivas como negativas, han sido catalizadores de su crecimiento. Ha mencionado en varias ocasiones que el amor es un aprendizaje constante, una evolución, un camino sinuoso pero maravillosamente enriquecedor. Y esto es algo con lo que todos podemos identificarnos, ¿verdad? Nadie nace sabiendo cómo amar perfectamente ni cómo ser amado en toda su plenitud. Es un proceso, un viaje con sus baches, sus desafíos, sus momentos de duda, pero también con sus glorias, sus descubrimientos y sus inmensas satisfacciones. Su visión del amor es madura, reflexiva y profundamente humana. Recuerdo vívidamente una entrevista donde le preguntaban sobre sus parejas ideales, sobre qué cualidades buscaba en una persona. Y sus respuestas eran tan sinceras, tan alejadas de lo superficial, de los clichés que a menudo se asocian con el mundo del espectáculo. No se trataba de riqueza o fama, de un estatus social elevado o de un currículum deslumbrante. En cambio, hablaba de cualidades más profundas, de esas que construyen cimientos sólidos para cualquier relación. Hablaba de la importancia de la comprensión mutua, de esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de escuchar activamente y de empatizar. Mencionaba el respeto mutuo, esa valoración intrínseca de la otra persona, de sus opiniones, de sus sueños y de sus límites. Y sobre todo hablaba de tener a alguien con quien puedas ser tú mismo, sin filtros, sin máscaras, con tus virtudes y tus imperfecciones, sabiendo que eres aceptado y amado tal como eres. Esa honestidad brutal, esa transparencia en sus anhelos, es precisamente lo que hace que sus confesiones sean tan impactantes y tan inspiradoras. No nos está vendiendo una fantasía idealizada, nos está mostrando una realidad, una búsqueda humana universal que resuena en cada uno de nosotros. Y hablando de parejas de la esfera sentimental, ha habido momentos, por supuesto, en los que su vida amor osa ha sido tema de conversación y especulación.
Uno de los romances que más resonó, que acaparó titulares y capturó la atención de millones de seguidores, fue el que compartió con Can Yaman. Aunque fue un capítulo relativamente corto en su biografía, la química entre ellos era innegable, era palpable, y la atención mediática fue masiva, prácticamente abrumadora. Lo interesante y lo que demuestra una faceta más de su madurez, es cómo Demet, incluso en medio de toda esa vorágine, de esa presión mediática constante, mantenía una postura de respeto hacia la relación y hacia su expareja. No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones hirientes, no hubo reproches en la prensa. En cambio, hubo un silencio elegante, un desenlace respetuoso que hablaba de madurez, de dignidad y de una comprensión profunda de que las relaciones a veces terminan, pero la dignidad y el respeto no tienen por qué hacerlo. Esa es otra faceta crucial de sus confesiones sobre el amor, la importancia de la dignidad y el respeto, incluso cuando las cosas no funcionan, incluso cuando el corazón se rompe. Es un recordatorio poderoso de que la fortaleza no siempre reside en el grito, sino a menudo en la serenidad. Pero el amor no es solo la pareja, ¿verdad? El amor es un concepto mucho más amplio, mucho más abarcador. Demet también ha hablado, y mucho, de la importancia del amor propio. Y esto, amigos míos, es una confesión que muchas veces se nos olvida dar por sentada, pero que es absolutamente fundamental, el cimiento sobre el que se construyen todas las demás formas de amor. Ella ha compartido cómo en ciertos momentos de su vida, especialmente en las etapas más intensas de su carrera, ha tenido que priorizar su bienestar, su salud mental y su crecimiento personal. Ha habido fases donde el trabajo la consumía, donde sentía la presión de cumplir expectativas, de estar a la altura de un rol que ella misma se había impuesto, y fue en esos momentos de profunda introspección, de mirar hacia adentro, donde se dio cuenta de que el amor más importante, el que sustenta a todos los demás, el que nos permite amar de forma sana y completa, es el que uno siente por sí mismo. ¿Y cómo se manifiesta esto en sus relaciones? Pues estoy convencida de que esa fortaleza interior, esa seguridad en sí misma, esa autoestima cultivada, es precisamente lo que la hace una compañera tan valiosa. No necesita a alguien que la complemente porque le falte algo, porque se sienta incompleta, sino a alguien que sume a su ya plena existencia, que comparta su vida pero no la defina. Es esa confianza, esa autoaceptación, la que atrae, la que inspira, la que crea un campo magnético positivo a su alrededor. Y sus confesiones al respecto nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con nosotros mismos. ¿Nos estamos cuidando? ¿Nos estamos dando el amor, la paciencia, el perdón y el respeto que merecemos? ¿Estamos alimentando nuestra alma o la estamos descuidando en la vorágine diaria? Otro aspecto intrigante de sus confesiones sobre el amor, uno que revela una profundidad cultural y una madurez personal, es su visión sobre el matrimonio y la familia. En la cultura turca, estos temas suelen tener un peso significativo, un valor intrínseco en la construcción de una vida. Y Demet, siendo una mujer con raíces profundas, con un arraigo a sus tradiciones y a su cultura, no es ajena a ello. Si bien no ha expresado una urgencia o una presión por casarse o formar una familia a corto plazo, sí ha manifestado, de forma muy clara y sincera, un deseo genuino de construir un futuro, de encontrar esa conexión profunda, esa alma gemela que pueda llevarla a esos pasos importantes en la vida. Lo que me encanta de su enfoque es que lo aborda desde una perspectiva madura, sin presiones externas, sin la necesidad de cumplir un guión social preestablecido, sino desde un deseo personal, íntimo y bien fundamentado. No se trata de cumplir un rol social o una expectativa familiar, sino de encontrar el momento adecuado, la persona correcta y la conexión genuina para compartir esa etapa tan significativa de la vida. Sus entrevistas a menudo revelan una inteligencia emocional palpable, una capacidad para analizar y comprender las complejidades de las relaciones humanas. No se apresura, no se conforma con lo primero que se cruza en su camino. Ha sido muy clara en que prefiere esperar a la persona correcta, a esa conexión auténtica, que conformarse con alguien que no la haga feliz, que no la inspire, o que no la haga crecer como persona. Y esa paciencia, esa sabiduría para discernir lo que es verdaderamente importante, lo que construye y nutre, es una lección de vida en sí misma. Es una confesión silenciosa pero poderosa de que el amor verdadero no es una carrera de obstáculos que hay que ganar a toda costa, sino un viaje que requiere tiempo, autoconocimiento, paciencia, y sobre todo valentía para esperar lo que uno se merece, para no ceder ante la impaciencia o la presión. ¿Y si hablamos de valentía, qué me dicen de la valentía de ser vulnerable? En un mundo donde a menudo se nos anima,
casi se nos exige, a proyectar una imagen de invencibilidad, de fortaleza inquebrantable, de que todo está siempre bajo control. Demet, en sus momentos más sinceros, ha insinuado la importancia de permitirse sentir, de permitirse ser vulnerable en el amor. Ha hablado de que el amor verdadero implica abrir el corazón, asumir riesgos, dar ese salto de fe al vacío, y sí, a veces, salir herido. Porque el amor, en su esencia más pura, implica exponerse, mostrar nuestras partes más sensibles. Pero incluso esas heridas, según ella, incluso esos desengaños, forman parte del proceso de aprendizaje, del crecimiento personal, de la edificación de un ser más fuerte y resiliente. Esa aceptación de la fragilidad humana, de nuestra propia vulnerabilidad, es una confesión que resuena profundamente, porque nos recuerda que todos somos humanos, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Y que precisamente en esa vulnerabilidad compartida, en esa apertura del alma, es donde se forjan las conexiones más profundas y significativas. Piensen en sus personajes en pantalla. Muchas de las heroínas que interpreta, las mujeres a las que da vida con esa maestría que la caracteriza, pasan por pruebas de amor intensas, por desamores desgarradores, por reconciliaciones que te roban el aliento. Y Demet, con esa sensibilidad innata que la caracteriza, con esa chispa que le permite conectar con las emociones más profundas, logra transmitir la complejidad de esas emociones de una manera que nos llega al alma, que nos hace sentir empatía, que nos conmueve. Y estoy segura de que esa empatía, esa capacidad de conectar con las emociones de sus personajes, de comprender sus luchas y sus anhelos, también se refleja en su vida personal. Tiene esa chispa, esa intuición, que le permite ver el amor desde múltiples perspectivas, comprendiendo sus diferentes matices, sus alegrías y sus tristezas, sus luces y sus sombras. En resumen, las confesiones de Demet Özdemir sobre el amor no son declaraciones rimbombantes o promesas vacías pronunciadas al aire. Son reflexiones profundas, son lecciones aprendidas a través de experiencias vividas, son la destilación de una visión madura y consciente sobre lo que realmente importa en las relaciones humanas. Ha compartido la importancia crucial de la evolución personal continua, del respeto mutuo como pilar fundamental de cualquier relación sana, del amor propio como el ancla que nos mantiene firmes y nos permite amar a otros de forma genuina. Ha hablado de la paciencia necesaria para encontrar a la persona correcta, no a la perfecta, sino a la que resuena con nuestro propio ser, y de la valentía intrínseca de ser vulnerable, de abrir nuestro corazón sin miedo. Son lecciones de vida, verdades universales envueltas en la sencillez y la autenticidad que tanto admiramos en ella, y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Y me encanta pensar que a través de sus palabras, de sus gestos, de su ejemplo público y privado, Demet Özdemir nos inspira a cada uno de nosotros a buscar un amor auténtico, a valorarnos a nosotros mismos de forma incondicional, y a tener la valentía de vivir nuestras propias historias de amor con honestidad, con plenitud y con la certeza de que el amor, en todas sus formas, es un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento personal y de profunda conexión humana. Ella nos demuestra, de forma sutil pero poderosa, que cada experiencia, sea cual sea un éxito o un aparente fracaso, nos moldea, nos enriquece y nos hace más fuertes, más sabios, más completos. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este recorrido por las confesiones de Demet Özdemir sobre el amor les haya resultado tan enriquecedor, tan inspirador y tan conmovedor como a mí. Ha sido un honor desgranar estas perlas de sabiduría. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad, su tiempo, su atención y su energía significan el mundo para mí. Son ustedes la razón por la que hacemos esto, por la que nos esforzamos en traerles contenido que les haga pensar, sentir y conectar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué confesión de Demet les ha parecido más impactante, más reveladora? ¿Hubo alguna frase que resonara especialmente en su corazón? ¿Tienen alguna experiencia similar o alguna reflexión sobre el amor que quieran compartir conmigo y con nuestra comunidad? Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear este espacio de diálogo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, historias que nos hagan reflexionar, que nos inspiren y nos conecten con lo mejor de nosotros mismos y de las personas que admiramos, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiar. ¿Es que también son fans de Demet o que simplemente aman las historias de amor, las reflexiones profundas y la búsqueda de la autenticidad? Hagamos que este mensaje llegue a más y más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Únanse a nuestra increíble comunidad. Y para que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos contenidos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.